El día de hoy vamos a repasar un poquito, vamos a ver lo que ustedes encontraron de las características de la alcaldía con respecto a lo que vimos la sesión anterior y vamos a... Déjenme, les subo un poquito el volumen. Ay, jole, está muy bajito. Y vamos a hablar ahora sobre también un aspecto que es muy importante describir cuando hablamos de ciudades, que es el tema de transporte. Es importante, por ejemplo, además de describir las líneas o el tipo de transporte que hay, cuáles son estos transportes que se supone que nos ayudan a disminuir impactos, ¿no? Y si hay algún tipo de avance en materia de transporte más sustentable para justamente resolver algunos de los problemas que mencionamos al principio, que eran como de los grandes problemas de las ciudades. Y finalmente ustedes también pues me van a platicar, si es que ya lo tienen, si no, bueno, lo vamos trabajando, me van ustedes a platicar también, ¿no? ¿Cuáles son estas situaciones del transporte? La próxima semana vamos a ver además un grupo, bueno, varios grupos de indicadores que nos pueden ayudar a esa descripción de la situación actual de la alcaldía que les corresponde, pero ya vayan, de una vez empiecen, chicos, ya a ir redactando esto que vamos viendo clase con clase, ir redactando como parte de su descripción y diagnóstico de la alcaldía, ¿vale? Les voy a compartir entonces pantalla. Y está por acá. Pues igual si nos da tiempo de, de ver de una vez este tema de vivienda. Vamos a ver cómo nos va. De acá. ¿Ya se ve, chicos? Sí, profesor. Sí, ok, bien. Vamos a hablar entonces ahora de los sistemas urbanos. Como tal, un aspecto muy importante de las ciudades y además en la medida en que se recorren más largas distancias y que va tomando entonces, ¿no? En la medida en que también se extiende en la ciudad, que pues son estas ciudades de las que hablamos la vez pasada, que tendieron a expandirse, ¿no? Sin algún tipo de planeación o control. Vamos a tener que entonces también toma suma importancia los aspectos de movilidad urbana. Ya habíamos, ¿no?, comentado, por ejemplo, estos datos. La mayoría de la población vive en ciudades. La expansión urbana sin control pues trae muchas externalidades negativas. El incremento de los ingresos económicos pues también a su vez van a representar que haya un incremento en los viajes y el número de vehículos motorizados, ¿no? Particularmente también
Tenemos incluso ciudades que tienen este concepto de que se considera que son modernas en la medida en que hay más número de automóviles, ¿no? Inclusive, y lo veremos también la próxima sesión, o sea, hay indicadores que nos miden el número de automóviles por persona en las ciudades, ¿no? Considerándolo también como indicadores de progreso económico o de crecimiento económico. Hay aumento de la congestión de tránsito, por supuesto, y eso a su vez genera pues que haya un mayor número de emisiones contaminantes y de accidentes. Hay mayores tiempos de viaje, ¿no? El tiempo de traslado puede crecer de forma exponencial. Por lo tanto, también entonces, cuando hay variación de los precios de la energía, pues puede afectar de forma importante la movilidad de las ciudades. Además que en sí mismo, por ser lugar donde se concentra una mayor demanda de energía, pues también los precios tienden a ser más altos, ¿no? No sé si eso ustedes lo hayan notado alguna vez, por ejemplo, simplemente el precio de la gasolina, ¿no? Tiende a ser más alto dentro de la ciudad que en los municipios que ya no se encuentran dentro de la zona metropolitana del Valle de México, pero que son cercanos, ¿no? Aún así la diferencia de precios de la gasolina, por ejemplo, es muy clara. Hay mejora de las tecnologías energéticas medioambientales. También eso puede ser, ¿no? Justamente por este incremento de la demanda, empiezan a demandarse otro tipo de energéticos, ¿no? Ya no solamente es la gasolina clásica para motores de combustión interna, sino que empieza a diversificarse también el tipo de energía que usan los automóviles. Pues está también el diésel, el gas, incluso ya ven que cuando tuvimos esos problemas de escasez de gasolina, empezó a usarse mucho también el bioetanol, ¿no? El etanol y el bioetanol, ¿no? Como opción alternativa. Que por ahí dicen que no es tan fácil mudar de uno a otro, ¿no? Que finalmente el bioetanol sí deja algún tipo de trazas que a la larga pueden dañar los motores, pero bueno, finalmente fue una de las opciones que hubo cuando nos enfrentamos a estas situaciones de escasez. Y también, por supuesto, pues hay un incremento de la demanda de nuevas tecnologías que pudieran ser aplicadas a la movilidad. Esto obviamente requiere como tal un cambio de paradigma, ¿no? De ver cómo nos planteamos qué tipo de ciudad se quiere. O sea, si este enfoque que decíamos, pues a mayor número de automóviles por persona, quiere decir que hay mayor crecimiento económico. O que tiene que ver más bien con asegurar el acceso a todas las personas que puedan tener o que puedan alcanzar esa movilidad que requieren para sus actividades diarias. No solamente pensar en pues hay que construir más ejes viales, ¿no? O más, o más avenidas que sean de circulación rápida, o hay que ampliar los carriles, ¿no? Porque también ese fue un enfoque de ciudades que se tuvo durante mucho tiempo, que era, bueno, hay un carril de ida y uno de regreso, no, pues hay que ampliarlo, ¿no? 2 carriles, y luego hay más flujo, pues entonces hay que ampliarlo más, ¿no? 3 carriles. Entonces, no solamente es esto, ¿no? El pensar en cómo se va a construir o cómo se va a ampliar esa infraestructura vial, sino además, cuáles son las otras opciones que se tienen para incrementar, bueno, no para incrementar, sino para satisfacer esa necesidad de los viajes con medios motorizados y no motorizados, que justamente los motorizados en este caso que puedan tener uso de tecnologías que sean más limpias y más eficientes, ¿no? Recordemos que una de las características del transporte motorizado, particularmente del que usa gasolina, es que no hay una combustión completa, ¿no? No es el sistema más eficiente. Justo por eso se genera, ¿no? En lugar de que todo se traslade a energía cinética, pues una parte se traslada a esa contaminación, ¿no? A generación de humos. Entonces, ese es un aspecto importante que hay que repensar. ¿Qué otras alternativas hay, particularmente para las ciudades? O cómo se modifica la infraestructura, pero no solamente a partir de ampliar el espacio para automóviles, sino para otro tipo de transportes. Este es el círculo vicioso del transporte urbano. Normalmente
pues tiende a haber una expansión urbana, empezamos acá. Por lo tanto, pues si hay crecimiento de las distancias de un punto a otro en las ciudades, pues eso también lleva a una mayor dependencia del vehículo propio, ¿no? Además, hablando también ahí, por ejemplo, de cuestiones de seguridad, o más bien de inseguridad, ¿no? De calidad de la infraestructura, de suficiencia de la infraestructura. Entonces, eso también lleva a que haya una mayor dependencia de los automóviles propios y por lo tanto, pues que haya una demanda de mayor número de vías para ese incremento de los vehículos propios. Eso a su vez, pues genera que haya un mayor número de coches entre la población, que haya más congestión en los puntos donde se llevan a cabo las actividades, ¿no? Que aparte se van concentrando, son como puntos específicos dentro de las ciudades, donde se concentra, por ejemplo, el comercio a ciertas horas o las oficinas a ciertas horas o la elaboración o se juntan más personas porque hay trámites, porque hay escuelas, porque hay, ¿no? Es decir, ya con actividades como muy específicas que pueden identificarse. Por lo tanto, también hay una mayor lentitud del transporte público, ¿no? Es así como que pues se va dando más espacio, va incrementando el número de autos, pues entonces va a tener mayor problema también el transporte público. Eso lleva entonces en que haya una menor calidad en el transporte y que eso desincentive el uso del transporte público, ¿no? Entonces, pues muchos de los usuarios que a lo mejor en algún momento estarían dispuestos a usar el transporte público, si fuera más seguro, si fuera más rápido, pues entonces deciden, ¿no? El adquirir mejor un coche porque pues se tarda mucho, hay mucha gente, me pueden robar en el transporte público, ¿no? Y eso pues genera también menos ingresos para el transporte público. Recordemos que cualquier sistema de transporte pues tiene que tener cierto mantenimiento, ¿no? No es solamente la adquisición, sino el mantenimiento que se le da. Y pues justamente las tarifas que se cobran pues deben de servir para poderle dar ese mantenimiento al sistema de transporte público. Una vez que esto sucede, pues entonces también hay una disminución de la oferta de transporte público, pues si hay cierto número, ¿no? Cierta cantidad de personas que lo usan, bueno, pues se opta por ese número o ese tipo de transporte público que satisfaga a esos que ya están usando el transporte público, pero no busca como que el crear o el atraer un mayor número de personas que hagan uso de él. También, por supuesto, eso va a hacer centros urbanos menos atractivos, ¿no? Mientras más congestión hay, mientras peores calidades en el servicio del transporte público hay, pues también se vuelven lugares menos atractivos. Y por lo tanto, entonces también empieza a trasladarse las actividades hacia afuera y completamente, pues, a provocar otra vez la misma situación que decíamos de expansión urbana, ¿no? Por eso hablábamos, justamente de que es un círculo vicioso. Y eso se sigue dando, ¿no? Y se sigue repitiendo constantemente. Entonces, la idea justamente es romper con ese círculo vicioso que puede tener el transporte público en esta situación, ¿no? De una expansión urbana que no está planificada, que no está controlada y que a su vez va degradando la calidad. Entonces, si nosotros tenemos ya estos problemas en el círculo, entonces justo para poderlo romper, hay que buscar entonces cuáles podrían ser esas tasas de tráfico adecuadas, dónde se puede encontrar aparcamientos o estacionamientos que sean controlados y que permitan llevar a un transporte público de mejor calidad. Aquí, por ejemplo, en algunas ciudades europeas, ya desde hace muchos años, ¿no? Cuando por acá pensábamos nosotros en una situación a la contaminación en materia, por ejemplo, de crear estos sistemas del hoy no circula, pues por allá dijeron, no, pues de plano nosotros vamos ¿cómo se llama? A cerrar algunos espacios para la entrada de automóviles, particularmente en los centros, por ejemplo, en el centro de Londres, a ciertas horas del día no podían entrar autos, entonces lo que hicieron fue crear estacionamientos alrededor para que la gente pudiera colocar sus autos, dejarlos ahí, usar el transporte público y llegar al centro de la ciudad a sus
a sus oficinas, por ejemplo, ya en transporte público, ¿no? Y para evitar este problema de que había mucho congestionamiento a ciertas horas. Eso puede ayudar, ¿no? Justamente a disminuir o a mejorar el flujo de tráfico. Va a haber, por lo tanto, menor congestión y también a su vez, pues va a haber un uso de cierta forma dirigido u obligado del transporte público, lo que puede, pues lograr que haya un mejor sistema de financiamiento para el transporte público. Y eso puede llevar a dos vías, ¿no? Por ejemplo, pues por un lado, si aumenta la velocidad del transporte público, pues entonces también más personas van a tender a querer usarlo, va a haber un mayor uso y va a ser más rentable la explotación de ese transporte público. Va a haber una mayor calidad para los usuarios. Un mayor número de usuarios pues va a significar mayor ingreso para el transporte público, menor necesidad de subsidios, una orientación de mercado más correcta, porque no tiene que ser subsidiado por completo o no una alta tasa, y eso puede llevar también a una mayor viabilidad comercial del transporte público. Es decir, que se encuentren diferentes formas de organización del transporte público. Por otro lado, también, pues además, un uso más eficiente de la infraestructura vial, pues también va a llevar a mayor coste del transporte individual, ¿no? ¿Por qué? Porque pues además de que tienen que gastar gasolina para llegar a cierto lugar, ahí además se tiene que pagar por los estacionamientos, ¿no? Eso va a llevar entonces a que haya una expansión urbana más controlada, que como tal las ciudades y los centros sean más atractivos, ¿no? Porque hay un flujo continuo, hay forma de movilidad, hay una mejor movilidad dentro de la ciudad y eso también lleva a una mayor calidad de la vida urbana, ¿no? Entonces, bueno, obviamente con todas sus asegúnes y sus adaptaciones por ciudades, ¿no? Por ejemplo, para ellos fue una buena solución este asunto de crear estos aparcamientos hasta cierto punto, ¿no? Igualmente, por ejemplo, en Holanda, particularmente en Ámsterdam, también aplicaron esto. Se llega al estacionamiento a ciertas zonas que además están cerca de las zonas, por ejemplo, de trenes o del transporte público de la ciudad, y después de ahí ya solamente se podían mover, por ejemplo, en bicicleta, ¿no? Por el centro de Ámsterdam. Entonces, sí, por supuesto, eso ayudó, ¿no? Es otro tipo de movilidad, la que se da de forma más común, pero pues también el hecho es que no siempre se logra en que no haya expansión urbana, ¿no? Inclusive aquí nos dice expansión urbana controlada. No se termina, sigue habiendo, por supuesto, porque son centros, polos de atracción, como hablábamos en la clase anterior, bueno, 2 clases anteriores, ¿no? Son polos de atracción por sus diferentes características, ¿no? Entonces, bueno, pues después ya se convirtió en un problema la cantidad de bicicletas que hay en Ámsterdam, ¿no? Se calcula que hay entre 2 y 3 bicicletas por persona en la ciudad. Y ahí, por ejemplo, ya lo que se observa es tráfico de bicicletas y en algunas ocasiones se ven incluso bicicletas que aparentemente ya están abandonadas, ¿no? Dentro de la ciudad, ¿no? La amarraron a un poste, alguien se le olvidó o ya la dejó ahí, quién sabe por qué. Y se observa, ¿no? Que entonces ya de repente hay bicicletas que están ahí como abandonadas. Y bueno, finalmente a lo mejor ahorita ya se enfrentan a otro problema, ¿no? Dentro de esto de la movilidad ahí en estas ciudades. Sin embargo, por lo menos ese tipo de transporte que ahora genera ese congestionamiento, pues ya no es este mismo transporte que tiene altas tasas de contaminación, ¿no? Ya es otro transporte que bueno, tiene también sus problemillas o sus bemoles, pero bueno, se soluciona. En Francia también, por ejemplo, aplicaron lo de a ciertas horas no había paso hacia el centro de la ciudad, pero pues fue una solución también por algún tiempo, por algunos años, pero tampoco ha sido como que una solución completa. Ay, perdónenme, chicos, me estoy distrayendo, pero es que aquí en mi ventana hay un colibrí y y está bien bonito, me encanta. Ok, no ha sido una solución completa a lo largo del tiempo, ¿no? Porque esto fue más o menos, pues a partir de los 90, ya son
20 años, y también ya se ha convertido en problemas en algunos años que también se han enfrentado a altos índices de contaminación atmosférica. Inclusive también ya me he empezado a aplicar este método del hoy no circula, ¿no? Para como en México. No ha sido a largo plazo, o sea, no es permanente, pero sí lo han tenido que adoptar porque ha llegado a ser insuficiente este asunto de cerrar por algunas horas o momentáneamente el paso hacia los lugares que más se congestionan, ¿no? Aquí lo interesante será buscar o ir adaptando a medida que va pasando el tiempo estas diferentes soluciones, ¿no? Para, para evitar que se agoten como tal o que llegue un momento en que ya no sirve más esa solución que se había dado. Y justo parte de las soluciones es buscar que haya transportes públicos que sean eficientes, ¿no? El convencional, pues son lo que tenemos en cuanto a autobuses y microbuses, taxis colectivos, ferrocarriles urbanos y metropolitanos, tranvía y metro o tren ligero, el metro como tal, ferrocarril de cercanías, trolebuses, mototaxis, ¿no? Son como los transportes públicos convencionales. Vamos a ponerle y metro o tren acá. Y dentro del transporte público no convencional vamos a encontrar los BRT, que son los autobuses de tránsito rápido o autobús semirápido, los autobuses que son accionados por energías limpias, los sistemas bimodales de energía, el monorriel, los sistemas compartidos y otros. ¿Qué tipo de transporte público no convencional conocen ustedes? Bueno, conocen o que hay, puede ser que conozcan, puede ser que hayan usado, puede ser que saben que en su alcaldía hay alguno de estos. Bueno, no de estos, incluso otro podría ser, ¿no? Aquí que entra en esta parte de otros. Vamos a dejarlo aquí mientras me platican. Les dejo de compartir, platicamos un poquito y ahorita regresamos a la presentación. A ver por ahí a quién tenemos. Platíquenos por favor, Jimena. ¿Qué tipo de transporte público no convencional conoce en la Ciudad de México? O bueno, puede ser inclusive en alguna otra ciudad. Pues podría ser la bicicleta. Ok, ajá, por supuesto, ¿no? Que además cada vez se usa más en la Ciudad de México. Ajá, sí, muy bien. Por ahí a ver quién más está. Leslie, platíquenos. No, ninguno. Si no, anótenos, si no puede activar el micrófono, anótenos ahí en el chat, ¿vale? En lo que nos platica, ¿quién será? Viridiana, platíquenos. ¿No tampoco? ¿O ya están durmiendo, chicos? Deciré. Igual, si no pueden activar micrófono, anótenlo en el chat, ¿vale? Ok, va que va. Si no, anótenos ahí algún tipo de transporte no convencional. Paula. Tipo de transporte que sea no convencional. Podrían ser como los scooters o los Por patines. ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, justo, que además ya hay muchas empresas, ¿no? Hay como 3, no sé, ¿ustedes cuántas conocen de los scooters? Pues sí, no he escuchado una del Movo y las demás ya no me acuerdo. Pero creo que ya las iban a quitar, ¿no? Algo así escuché. Sí, hay como poca regulación
Pero yo creo que más que quitarlas deberían de regularlas, ¿no? También, porque a lo mejor, justo como es un medio de transporte no convencional, mucha de la información que se requiere o de la organización, pues aún no se contempla en los reglamentos de movilidad, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, he visto en algunas zonas, por lo menos he visto uno que es de color verde, otros que son de color naranja y unos que son de color negro, ¿no? Y particularmente los que son de color naranja, no sé cómo funciona el sistema, igual si alguno de ustedes lo conoce, puede platicarnos, pero sí he visto que de repente, o sea, los dejan en cualquier parte como sin ningún tipo de orden, ¿no? No sé si tengan como algún tipo de sensor o de punto satelital que los identifican donde sea, ¿no? Pero sí, por ejemplo, eso de que de repente hay 10 ahí amontonados en una banqueta y no dejan pasar, sí es como que se observa que hay poca organización o poca regulación de cómo va a ser ese uso, ¿no? Y creo que también de repente ha sido como un poco peligroso, más bien para los peatones, porque también no se ha dado a conocer de forma así como que masiva cuáles son las vías adecuadas para los scooters, ¿no? La gente suele utilizarlo en las banquetas, pues por reglamento de movilidad, nada que ruede debe de estar en banquetas, ni las bicicletas, ni los scooters, ni las patinetas, ¿no? Pero bueno, sí, es interesante. Ok, ¿qué otro por ahí, Rodrigo Oswen? Viridiana, a ver si puede activar el micrófono. Profesora, ¿no entrarían Ajá. los carros eléctricos? Por ejemplo, también hay, ¿no? Además, incluso hay unos carritos eléctricos pequeños que a veces usan en zonas turísticas, ¿no? También podrían entrar ahí. Ajá. Esos que no son para grandes distancias, pero bueno, ahí están también, ¿no? Autos eléctricos, ok. ¿Qué otros conocen, chicos? El cablebús podría ser un ejemplo. O Sí, sea, también, ¿no? Ajá. es bastante, no es común pues verlo en cualquier ciudad. Sí, sí, justo, ¿no? Que ahí ya hablamos la vez pasada de que no sabemos qué tan eficiente sea, pero sí, claro, es un transporte público no convencional. Ujú. De los que son sistemas compartidos, ¿conocen ustedes alguno? Que También el también, Metrobús, ¿no, maestra? En Tren está. ajá, sí, también el Metrobús por Metrobús. BRT, ¿no? Sí, justamente son los BRT que hay dos modalidades además. Están los que son de carril confinado y los que están normalmente, ¿no? Que comparten carril con otros medios de transporte. Se ha encontrado que el más eficiente es justo el que tiene su carril confinado, porque entonces la velocidad del transporte no depende del tráfico en general, ¿no? Sino que pues, al tener su propio carril confinado, que es el sistema que hemos adoptado aquí en la Ciudad de México, pues sí funciona mejor, ¿no? Bastante mejor que si compartiera con otros medios de transporte público u otros medios de transporte. Creo que solamente comparte carril con bicicletas en algunos puntos, ¿no? De ahí en fuera es exclusivo para Metrobús y si acaso transportes de emergencia, ¿no? Solamente con ellos llega a compartir espacio. Ok, de los medios, de algún otro medio de transporte, de los no convencionales, de estos compartidos, ¿no les ha tocado usar alguno? Motocicleta podría ser, no, motocicleta entra de los tradicionales, justo porque son de combustión interna, ¿no? Mm. He visto taxis compartidos. Ajá, ¿en qué zonas ha visto? Pero no aquí, pero en Morelos, Ajá, hay unos taxis que bueno, sí, dicen que son compartidos ujú. y a veces algunos llevan ya una ruta establecida y pues cada quien paga su parte. Ajá, sí, eso por ejemplo también, De yo hecho, los he aquí lo hacía visto, Uber, ¿no? perdón, ¿el Uber? Sí, Ajá, también. bueno, antes era, pero lo quitaron porque casi nadie quería compartir su viaje. Ujú.
y entonces quitaron esa modalidad de que fuera como un taxi compartido. Ajá, sí, es que sí, aquí en la ciudad, aparte justo por los niveles de inseguridad, es como complicado esto del transporte compartido, ¿no? Yo, por ejemplo, llegué a escuchar ay, no estoy segura, creo que se llama Busy, algo así, que es como, son como camionetitas que también igual tienen sus rutas establecidas, y justo sirven para llevar a gente desde puntos muy remotos de forma rápida a centros o a zonas que son laborales, ¿no? Yo en particular escuché, una amiga me platicó de uno que va de Xochimilco creo que a Polanco, que ella trabaja por ahí. Otros que he escuchado que van de del norte de la ciudad hasta Santa Fe, ¿no? Que también suele ser como un trayecto muy largo o mucho tiempo si no hay un transporte directo. Pero particularmente no son como, como tan expandido, ¿no? El uso de este tipo de sistemas compartidos. Por ejemplo, en Europa sí hay como mucha cultura de estos sistemas e incluso hay programas que se promueven dentro de las empresas para que se haga este uso compartido. Dice, hicieron uno solo para mujeres y la conductora era mujer, pero igual creo que no tuvo tanto uso. Sí, por ejemplo, esa era una buena idea, pero sí el hecho de que no se use mucho, pues va desincentivando, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Pues también había, ¿no? Unos taxis, ¿no? Que eran para personas con, bueno, capacidades diferentes o Ajá, discapacidad, pero también creo que no funcionó mucho el programa. Y poco a poco yo creo que fueron desapareciendo. sí, Y sí, de hecho, justo, ¿no? antes, Ujú, bueno, aquí en la ciudad, antes de los que empezaran a abundar las combis como tal, no ya ujú. lo que son los micros, los taxis eran compartidos Ujú. Sí, sí, en muchos hace muchos lugares, ¿no? años, Ujú. ajá, Sí, en muchos sí, lugares, porque pues sí había gente que iba hacia ciertos lugares, y no había rutas todavía, ¿no? ajá, y luego creo que ya fueron apareciendo poco a poco las micros, bueno, Ujú. las combis, Las combis, ajá. las combis y ya desaparecieron esos taxis. Sí, sí, y sin embargo son como opciones, ¿no? Les decía yo, en algunas empresas llegan a promover, por ejemplo, las dos cosas, ya sea que ellos mismos crean como un transporte alternativo, en algunas veces es gratuito, ¿no? Que les dicen, pues en tal metro sale un autobús que va a Santa Fe, supongamos, a la empresa, Sí, es más directo a la ajá, empresa, no solo a Santa Fe, ¿no? Sino a la empresa. En algunos casos es con algún sistema de transporte que hacen como convenio y entonces dicen, pues es una combi, ¿no? Que lleva, no sé, alrededor de 12 personas y las lleva también de tal estación del metro directamente a la empresa. sí, de En hecho, sí, algunas ocasiones, sí, ajá, sí, ahí del Metro Juanacatlán ajá, salen unas de, precisamente el corporativo de Banamex, y salen ajá, unas que llevan de Juanacatlán o Chapultepec a Santa ujú. Fe. Y rapidísimo, Les ¿no? cobran 5 pesos. Bueno, No, pues tampoco es está tan muy bien, rápido, ajá, y no es tan rápido porque pues también ujú. obviamente pues El lidian con el tráfico, tráfico. claro, Ujú. ujú. Sí, pero por lo menos evitan paradas, ¿no? Intermedias. Sí, en algunas ocasiones también les decía, se promueve, por ejemplo, el uso compartido del automóvil. Hay programas, así como apps, ¿no? Donde alguien dice, pues yo trabajo, a lo mejor aquí en Chapultepec, ¿no? Y vivo en, en Iztapalapa, cerca de la zona centro, supongamos. Y entonces ahí mismo en la app de las empresas pueden encontrar si hay más personas que van para allá y entonces también, ¿no? Ahí se definen, creo que igual es por kilometraje o no sé, que le paguen, ¿no? Que le cooperen con la gasolina a la persona. Esas han funcionado, por ejemplo, en Brasil, en España, en Francia, pero acá como que también ese asunto de compartirlo es como complicado, ¿no? Dice, Waze hace eso con tu ruta, dice si alguien va por donde pasas, por eso sería peligroso. Sí, sí, justo en Waze también se ha promovido, ¿no?
allá, por ejemplo, inclusive para viajes largos, ¿no? Suponiendo que la gente va de un estado a otro, de una provincia a otra, también hay eso. E inclusive a veces pues van los coches llenitos, ¿no? Las 5 personas que caben, por ejemplo, en un automóvil estándar, y pues el que conduce, pues no le sale tan caro su viaje porque pues le cooperan los demás, y las demás personas pues tienen una forma de llegar también directa. Obviamente sí pagan, pero normalmente es más barato que si pagaran un billete de tren o si pagaran un transporte particular, ¿no? Para ellos solos. Pero sí, justo aquí en la Ciudad de México es complicado, y particularmente en el país todavía más, ese tipo de sistemas compartidos, porque son, pues por la seguridad, ¿no? ¿Cómo sabemos que no nos vamos a subir? Porque aparte si se sube uno por su Incluso ha propia pasado, voluntad ¿no? en el auto de un desconocido, Ha ¿no? O sea, pasado porque, ajá, ¿Mm? porque hay una ruta de combis Ajá, ahí en el Metro Toreo ajá, que los llevan a los estudiantes precisamente de la UNAM, que están por allá por Iztacal, algo así, ajá. y salen de ahí de Toreo, y ha pasado de que se suben unos que ya los asaltan, y eso que son Sí, directos, o sea, no hacen paradas. sí, pues aparte saben, ¿no? Son jovencitos, llevan la mochila, llevan celular seguro. Sí, ¿no? Sí ha sucedido, ¿no? Entonces, el asunto es que debe de haber como controles muy específicos. Por ejemplo, en esos sistemas de viaje entre provincias, normalmente tenían como que una especial revisión cuando eran nuevos conductores, ¿no? Si tú eres la primera vez que vas a usar eso, no, igual su sistema de estrellitas, ¿no? Pero sí había como que, y tenían que ir avisando en la app dónde estaban, si ya habían recogido a las 2, 3 personas o el número de personas que iban a viajar, por dónde iban, ¿no? Tenían que ir avisando cada cierto tiempo. Y cuando llegan al destino, también la persona, el conductor, tenía que avisar que ya había llegado a destino, y cada uno de los usuarios también tenían que avisar que ya habían llegado a destino, ¿no? Y ya cuando van teniendo como más estrellitas, más experiencia de que pues varias veces han usado ese sistema, ya era menos, como menos estricto el tener que estar avise y avise y avise y avise, ¿no? Entonces, digo, bueno, allá también porque seguramente es menos cantidad de gente, ¿no? Pero acá con la cantidad de gente que tenemos, ¿quién se encargaría de estar revisando o de ir a buscar, ¿no? Si de repente ya alguien no reportó que ya llegó o que ya subió X pasajero, ¿quién se encargaría, no? Tendría que ser un sistema de seguridad privado, pero obviamente eso incrementaría el costo de las aplicaciones, ¿no? Pero bueno, finalmente también, y justo entramos en esto que decíamos, ¿no? Del cambio de paradigma. O sea, el cambio de paradigma tiene que entrar no solamente para el cambio de tipos de modalidades de transporte, sino también para el uso de las personas. En la medida en que las personas van acostumbrándose a estos usos compartidos y a que debe de haber ciertos niveles de seguridad para ofrecer certeza y para ofrecer seguridad, pues entonces también va cambiando, ¿no? El uso que se le da, un uso más adecuado, no un uso para la delincuencia o cuestiones así, ¿no? Pero bueno, y justo por ejemplo esto ay, creo que sí se llama Busy, pero no me acuerdo cómo se llama, de este tipo de sistemas, Uber, ¿no? Por supuesto, y todos los parecidos a Uber, Didi y etc., funcionaron aquí en la Ciudad de México, pues justamente por los niveles de inseguridad que había, ¿no? Entonces sí ofrecen una mayor seguridad desde el hecho que uno los puede monitorear dónde va, y también a uno lo pueden monitorear, ¿no? Puede uno mandar la ruta a alguien más para que nos vaya monitoreando de si efectivamente llegamos a destino, ¿no? Eh, en otros lugares, por ejemplo, con menos inseguridad en Japón, ahí mismo en Francia hubo problemas severos también en Alemania, con los taxistas convencionales, y de plano en Alemania no permitieron que funcionaran, ¿no? Las aplicaciones. En Francia creo que sí, pero sí están también como muy restringidos. Hay ciertos lugares que no entran, porque también hubo muchos problemas con los taxistas convencionales, y en Japón pues no, o sea, simplemente no hubo suficiente mercado
porque ahí tienen más esta cultura de la seguridad y de compartir, ¿no? Compartir el auto. Entonces, bueno, en algunas ciudades, no en todos, porque también los japoneses suelen ser muy poco sociables, ¿no? Pero no tenían esos problemas de inseguridad que nosotros tenemos, entonces, pues simplemente era una opción más. Y si tenían el taxi convencional que ya usaban, que eran sus rutas, bla, 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 pues tuvo poco éxito este tipo de sistemas compartidos, ¿no? Pero bueno, finalmente es una opción que hay que ir pensando en la medida de que también van teniendo más organización las ciudades, ¿no? Que se va resolviendo también estos problemas de movilidad. Bueno, vamos a regresar tantito a la presentación. Ok, entonces estábamos en los convencionales y no convencionales. Aquí tenemos unas grafiquitas que nos comparan los medios de transporte en cuanto al consumo del medio de transporte o, por ejemplo, aquí fabricación de vehículos, energía, construcción y mantenimiento. Entonces, acá, por ejemplo, en cuanto al consumo, fabricación de vehículos, pues es el más amplio, ¿no? Hay un gran número de empresas que se dedican pues a producir automóviles particulares. De autobuses después, en segundo lugar, tren de cercanías, mucho menos, metro es un poco más, ¿no? Ya hay como una costumbre, tradición de metros en las ciudades, es una forma de mejorar la movilidad de las ciudades. En el caso de energía de tracción, pues obviamente el que más consume es el automóvil, después el metro, el tren de cercanías y el que menos consume es el autobús. En cuanto a consumo ahora de construcción de infraestructura, pues el que más es el tren de cercanías, ¿no? Porque pues requiere de infraestructura específica, personalizada. Y aquí ponen de que después el automóvil. Yo creo que en cuanto a monto, debería de ser el metro porque también requiere de infraestructura muy especializada, que además es cara, a lo mejor por la cantidad de personas y por el tiempo que llevan, pues ya después no se necesita un gasto tan alto, ¿no? Por eso a lo mejor no está aquí en el segundo lugar. Pero los automóviles, pues sí, necesitan construcción de infraestructura en particular, ¿no? Además, así se había hecho, ¿no? Tradicionalmente la idea de que las ciudades crecen, se modernizan, pues era meter vialidades para automóviles particulares. Era una idea que se tenía anteriormente, ¿no? Y en cuanto a consumo por mantenimiento, pues en particular el metro, después el tren de cercanías, el automóvil y finalmente los autobuses, ¿no? Entonces, estas gráficas nos muestran, ¿no? Que hay diferentes características, particularmente el automóvil, pues es el que más energía requiere para circular, ¿no? 4 veces más que el autobús, eso sí está bastante interesante, ¿no? 4 veces más que los autobuses. Y bueno, pues se van combinando diferentes soluciones que tienen, ¿no? Las características que tienen estos medios de transporte. Si comparamos el consumo total, ¿no? Construido por estos 4 indicadores, pues vemos que en relación a la cantidad de uso que se tiene entre el número de viajeros, bueno, por cada 100 viajeros por kilómetro, que sería el consumo real, tenemos que el automóvil pues es el que más se usa. Después ahí se van el metro y el tren de cercanías y el autobús. Recordamos que, bueno, con esto a lo mejor sí los que compiten sería automóvil, autobús y metro, porque normalmente el tren de cercanías pues no es el mismo usuario o el mismo tipo de usuarios que los que ocupan los otros 3 medios de transporte. Esto es porque no tienen que trasladarse desde regiones más lejanas hasta la ciudad, el centro de la ciudad o del centro de la ciudad hacia regiones que no son tan cercanas, ¿no? Es decir, tienen mayor alcance en cuanto a kilometraje que el metro o que los autobuses, ¿no? En particular. En cuanto aquí se dice, no se mide además en metros.
los metros cúbicos, ¿no? El espacio, el ancho que se requiere para transportar 50,000 personas por hora y sentido por modo de transporte, es decir, en metros, pues evidentemente el que más metros cuadrados requiere, más distancia requiere, pues es el automóvil, ¿no? Más espacio ocupa. Después los autobuses y finalmente el metro o el ferrocarril. Aquí se considera, por ejemplo, cuál es el espacio público que va a ocupar un viaje promedio del hogar de trabajo en cualquiera de estas modalidades. Y nos dice, bueno, en este caso, el que ocupa el auto es 90 veces mayor que el mismo viaje si se efectuara en metro y 20 veces mayor si se realizara en autobús o tranvía, ¿no? Esto también llegamos a ver mucho, a ver, déjenme ver si es sí, ¿no? Este tipo de gráficas, ¿no? Que nos dicen, pues, todo este espacio necesitas para mover este número de personas. Y en pues necesitas, ¿no? Para mover un mayor número de personas, pues, ocupas casi la misma cantidad que X número de autos, ¿no? Cuando se hace esta comparación entre autos. Hablando de los costos, en este caso, bueno, fue aplicado en España, la fuente es de España, y el costo entonces se midió en euros por viajero y kilómetro en los diferentes modos de transporte que hay. Se midió el costo en automóvil, el costo en autobús, el de tren de cercanías y el metro. Hay estas dos columnitas porque esta nos dice, bueno, es la ocupación real y esta sería en caso de ocupación máxima. Entonces, vean, también disminuye mucho el costo unitario si es que siempre se lograra esa ocupación máxima. Si ustedes recuerdan, teníamos aquí, pues de hecho creo que dijeron que va para 2022, ¿no? Algo así, que ya no va a poder transitar automóviles no sé si en el centro de la Ciudad de México o en toda la Ciudad de México, que vaya un solo pasajero, ¿no? Eso también está interesante cómo lo van a instrumentar, pero bueno, sí es muy común, ¿no? Que el número de personas que usan un automóvil, pues es alrededor de una, máximo 2 personas, cuando tendrían espacio para mover hasta 5 personas un automóvil tipo sedán, ¿no? Entonces, también ahí se habla, ¿no? Es un transporte poco eficiente también por eso, mientras que el transporte público, pues sí, normalmente usa una capacidad, si no máxima, solamente máxima en ciertas horas, sí muy cerca de ser más eficiente, ¿no? En esa cantidad de espacio que puede ocupar las personas y entre su capacidad máxima y su capacidad real, ¿no? Entonces, en aquellas ciudades donde el transporte público o los medios de transporte que son no motorizados tienen un papel importante, un papel mayor en el uso, pues también van a tender a tener un costo menor en el transporte, ¿no? De forma ya global, es decir, en promedio. Y este dato también es interesante porque cuando hablamos de cuánto cuesta moverse, pues entonces depende, por supuesto, de las diferentes modalidades que hay, pero también de qué tanto se privilegia el uso del transporte público sobre el uso de los automóviles particulares, ¿no? Y bueno, acá en esta tenemos que, nos dice el número de personas que pueden circular por una vía de entre 3 a 5 metros durante una hora en función del tipo de transporte. Entonces, pues vean, ¿no? Aquí son 2,000 personas en automóvil particular, 9,000 en automóvil público, particularmente autobuses, 14,000 en bicicleta, 19,000 si van pues solamente caminando y 22,000 si van en metro o tren, ¿no? Entonces, vean, pues también eso habla mucho o es la forma como se mide también la eficiencia del transporte, en el número de personas que pueden mover, ya sea en cierto tiempo o ya sea por metros cuadrados, ¿no? Y pues sí, evidentemente va a ser más eficiente el transporte público, ¿no? Que el transporte particular.
¿Qué otras alternativas para la movilidad urbana sostenible? Bueno, pues justo cuando hablamos de movilidad urbana, pues va muy relacionado con esa forma como se pueden desplazar, que sea eficiente, que además incluye aspectos como de respeto entre los usuarios entre sí, pero también por el uso de las calles, del medio ambiente, cuando por supuesto, pues lo relevante o lo importante es que haya desplazamiento de las personas, pero que se minimice el gasto energético que se hace, la contaminación, por supuesto, y los accidentes o fatalidades humanas que pueda haber, ¿no? Ese aspecto también es relevante. Por ejemplo, en el caso de las motocicletas, que sí efectivamente contaminan una menor cantidad que el automóvil privado, ¿no? Pues justamente por el número, por ejemplo, de cilindros que tienen, pues se incrementa mucho el gasto energético porque solamente trasladan uno, máximo 2 personas. Se incrementa entonces la contaminación porque para cubrir lo mismo que se usa en auto particular, en autobuses o en metro, pues tendría que ser una gran cantidad de motocicletas, por ejemplo, y pues también son bastante inseguros, ¿no? Es decir, una persona que se accidenta en una moto es probable que obtenga, bueno, que tenga pues daños severos, ¿no? O que físicamente puede estar más dañado que si se accidenta y va en un automóvil, ¿no? El automóvil como tal actúa como contenedor, entonces justo contiene cierto tipo de golpes, de contusiones que podrían sufrir las personas, mientras que en motocicleta, pues como no los contiene en sí mismo, pues normalmente sufren afectaciones o maltratos más graves que si fueran en un automóvil, ¿no? Entonces también el aspecto de la seguridad física es un aspecto que se debe de tener en cuenta cuando se habla de opciones para la movilidad urbana. Y bueno, justo en esto que ya habíamos entrado, ¿no? Entramos nosotros con lo del crecimiento inteligente, pero de ahí de ese crecimiento inteligente pues van derivando ya estos conceptos del Smart City, ¿no? De ciudades inteligentes. Este en particular pues se va a centrar en la sostenibilidad ambiental, en que además se haga uso de tecnologías para poder gestionar adecuadamente las rutas, la cantidad de personas, y eso mejore la habitabilidad y la eficiencia de los servicios que se prestan en las ciudades, ¿no? Y que tenga, pues claro, un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de las personas que van a estar ocupando esos medios de transporte y que habitan la ciudad como tal, ¿no? Que la ocupan por diferentes fines, ¿no? Trabajo, educación, atención de otro tipo de servicios, ¿no? Como de salud, terapias, etc. El uso, por ejemplo, de estas tecnologías TICs había sido, por ejemplo, tradicional en cuanto sobre todo a los metros y a los trenes de cercanía, ¿no? Por eso es que, pues ahora que si se acuerdan ustedes, ¿cuándo fue? ¿El año pasado o el antepasado? Creo que el antepasado, ¿no? Todavía no estábamos en pandemia, que sucedió esto de que se quemó una de las estaciones centrales del metro, pues justamente, pues se preocuparon por reponer o por lo menos de forma temporal la subestación, porque pues justo, ¿no? Todos los viajes se coordinan, se organizan, la cantidad de personas, la cantidad de trenes que se van a lanzar, pues con sistemas de información. Lo mismo sucede en los trenes. Por ejemplo, acá tenemos los sistemas en el Metrobús, ¿no? Que nos avisan cada cuánto tiempo va a pasar un Metrobús y si tiene, por ejemplo, dos rutas terminales dentro de la misma ruta, ¿no? Ya ven que a veces es más cortito y a veces llega más lejos. Pues se puede observar también, ¿no? Cada cuánto va a pasar la que va más lejos, cada cuánto va a pasar la que va más cerquita. Y también eso ayuda a que los flujos se vayan distribuyendo. Si las personas saben que a los 5 minutos va a pasar otro, pues a lo mejor ya no intentan subirse sí o sí a la unidad que va llegando en este momento, ¿no? Entonces también eso ayuda a regular los flujos. En algunas ciudades, por ejemplo, también todo el sistema de autobuses está
está coordinado por estos usos de tecnologías informáticas, de tal forma que entonces también, ¿no?, uno llega a la parada de autobús y uno puede observar ahí cuánto tiempo se va a tardar en pasar el camión, ¿no? Si ya sabemos que se va a tardar, no sé, 5 minutos, incluso las personas pueden decidir optar por otro medio de transporte que los lleve de forma más rápida, ¿no? Si es que llevan prisa, por ejemplo. Eso también evita que se saturen en demasía los medios de transporte, ¿no? Porque la gente ya va también ahí midiendo o ya se va organizando. Ah, pues ya sé que el autobús pasa a las 7, a las 7:05 y a las 7:12, ¿no? Entonces, si yo quiero llegar temprano a mi trabajo, pues ya sé que tengo que tomar el de las 7, ¿no? Y si no alcancé a subirme porque había mucha gente, pues ya sé que tengo que buscar otro medio de transporte o me espero y voy a llegar entonces ya con 5 minutos más allá de lo que yo tenía contemplado. Entonces, eso también ayuda a ser más eficiente, ¿no? Evita aglomeraciones de personas en ciertos puntos, en ciertos momentos. Si por alguna razón no está en uso esa ruta o hubo una interrupción del servicio, pues la gente inmediatamente puede moverse a otras opciones y no esperar ahí, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que si no está pasando el camión, la gente no sabe qué pasa y empieza a acumularse la gente y entonces cuando viene uno, pues ya es insuficiente para la cantidad de gente que se acumuló en ese lugar, ¿no? Entonces, eso también mejora la calidad de vida de las personas, ayuda a que los flujos sean con menos aglomeraciones en los sistemas de transporte, ayuda a ofrecer más opciones a las personas, a que la gente esté informada de qué sucede con su autobús, por qué no pasa, pues hay interrupción del servicio, inmediatamente ya sé que tengo que buscar otras opciones. Ayuda incluso a saber cuáles son los tiempos que yo tengo, ¿no?, para poder usarlo. Y entonces ya sé que si no me gusta a lo mejor irme en la hora pico amontonado, pues hay un autobús que pasa 5 minutos antes, 12 minutos antes, entonces ya me voy yo organizando en cuál ruta o cuál horario es el que yo voy a usar, el que sea más cómodo para mí, el que me lleve en el tiempo que yo necesito llegar a mi trabajo, a mi escuela, etc. Hay entonces, ¿no?, dentro de esta propuesta de cambio de paradigma, evitar como tal solamente evitar el uso de transporte que sea altamente contaminante o que sea para un solo usuario, cambiar y mejorar sobre todo el transporte, pero enfocado a esto que decíamos, ¿no?, hacia el transporte público, sobre todo a darle prioridad al transporte público. El cambiar la trayectoria de cómo se ha desarrollado el transporte en las ciudades es complejo, ¿no?, porque además es costoso, requiere de altas inversiones y obviamente pues requiere no solamente el decidir cambiar el tipo de transporte o poner más vías confinadas, sino que requiere de políticas completas que además retomen qué cuestiones han funcionado bien, ¿no?, las famosas buenas prácticas en la misma región, sobre todo para nutrirse de esas experiencias y mejorarlo o adaptarlo a las necesidades específicas de las ciudades, ¿no? En particular, pues sí es como una necesidad el reorganizar o reorientar cuál es esa agenda del transporte para cambiar esta mentalidad de que una ciudad crece cuando crece la infraestructura y el número de automóviles privados, ¿no? Entonces, hay que buscar evitar viajes motorizados que sean largos y ofrecer opciones que sean menos contaminantes, que sean a lo mejor no motorizadas, que sobre todo promuevan el uso de transportes públicos que sean más limpios. Y eso pues sí puede ayudar a cambiar esta tendencia del crecimiento de los viajes que se hacen de forma individual, ¿no?, por cuestiones de rapidez, de confort, de seguridad en los vehículos motorizados y ofrecer pues sistemas de transporte que si bien a lo mejor no van a ofrecer exactamente la misma condición que un medio de transporte individual, sí son por lo menos con confort y con rapidez o prontitud, ¿no? Y bueno, particularmente pues hay estudios que hablan de cuáles son estas mejores opciones que se tienen
para hacer estos cambios, ¿no? De paradigma en las ciudades. Como tal, entonces, pues ¿no? Podemos resumir así. El incremento del ingreso, pues va a incrementar el número de personas, el número, por lo tanto, el número de viajes y el número de vehículos motorizados, ¿no? Particularmente automóvil propio. Pero eso, si no se va manejando, si no se va resolviendo el asunto del incremento de la necesidad de viajes, pues a la larga se convierte en los problemas típicos de las ciudades, ¿no? Congestión, contaminación, accidentes. Sí es posible cambiar las tendencias, pero entonces hay que cambiar, ¿no? este paradigma, esta mentalidad, y hay que como que reeducarnos en conjunto en las ciudades para el uso de transportes que sean no motorizados, ¿no? ¿Qué viajes se pueden hacer a pie, en bicicleta? Este tema, particularmente los viajes a pie, también es como desafíos de nuestra ciudad, ¿no? Nuestra ciudad a pie es casi imposible recorrerla en ciertas zonas, ¿no? Donde simplemente las banquetas no son adecuadas, donde no hay rutas peatonales. Hay lugares que ya han arreglado muy lindos, pero no es la norma en la ciudad, ¿no? Es decir, si en las actividades normales no se tiene la fortuna de vivir en esas áreas que ya han sido transformadas para usos peatonales, pues en realidad es bastante complicado, ¿no? El caminar la ciudad a pie. Tiene que pensarse entonces también en cambios de tecnología, en combinar sistemas de transporte, de operación de los sistemas de transporte, ¿no? Inclusive combinarlos para viajes largos y sobre todo enfocar para que la movilidad sea sostenible, y pues obviamente que haya combinación ahí entre los diferentes órdenes de gobierno, pero también incluso incluir al sector privado, ¿no? Como una forma de evitar que haya demasiado gasto que sea insostenible para la ciudad, ¿no? Y bueno, voy a hacerles una pausa tantito y ahorita regresamos con esto, ¿vale? 5 minutos para que se estiren, vean a lo lejos en una ventana, tomen agüita, vayan al baño y regresamos entonces con estos temas, ¿va que va? Profesora.
Listo, chicos, ¿ya andan por ahí? Ya me fui a poner un suétercito también porque ya me dio frío. Bien, vamos a platicar entonces, ahora justo de lo que revisaron, de lo que vimos la clase anterior, ¿no? La clase anterior estuvimos hablando justamente de cómo crecen las ciudades, ¿no? De si hay economías de escala, de si son fuerzas centrípetas, de si son centrífugas, de si hay clústeres, de si hay proyectos de tecnopolos, ¿no? Es decir, cómo ha crecido, platíquenme cómo ha crecido su alcaldía en particular. Si son estos municipios que eran centrales y se fueron ampliando, o si tienen un gran contacto con algunos municipios que son externos o que son de otro estado y que tienen una comunicación constante, de tal forma que incluso se van desdibujando pues estas líneas de división política, ¿no? Tradicionales que se tenían. Si son economías de aglomeración o si son economías de urbanización. ¿Qué encontraron en sus alcaldías? Nada, nada. Pues nosotros encontramos, por ejemplo, de la colonia Portales, Ajá. que era como un barrio, pero eso generó como que el valor que de su terreno aumentara y también se cambió el uso de suelo y la población que era residente de ahí fue expulsada para poder hacer edificaciones con una mayor altura y así poder hacer como nuevas construcciones que como que abastecieran la ciudad y decía también una parte que se vio el incremento de la mancha urbana y que eso hizo que el transporte también fuera como más cercano a la colonia y el primer transporte pues fue el metro. Ok. Ajá, el primer transporte público, así grande, o Ajá, cercano a unitario. la colonia, gracias a su crecimiento fue el metro. Ajá. Ah, ok. Ajá, también por eso fue creciendo. Ah, fíjense, eso también es algo interesante, porque muchas veces más bien como que se induce el crecimiento de los espacios, ¿no? Justo porque llegan a algún tipo de servicios o llega a dotarse de ciertos servicios. En algunas ocasiones es planificado, el dotar de servicios un espacio para que la gente empiece a desplazarse hacia allá, pero en algunas ocasiones, incluso lo hacían para atender a esas personas y de repente es insuficiente, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que ha pasado en Xochimilco, ¿no? Se empezó a dotar de servicios y empezó a llegar muchísima gente, entonces actualmente pues son insuficientes, ¿no? ¿A ustedes qué alcaldía les tocó? Benito Bueno, Juárez. Benito Juárez. Ah, sí, ustedes son pues sí, Portales Benito Juárez. Ajá, muy bien. Ok, los demás chicos. Por ahí tenemos, ¿no? Iztapalapa, tenemos Cuauhtémoc y Tlalpan, ¿no? Creo que es la otra. ¿Qué me dicen de esas otras alcaldías, chicos? Otra vez casi todos los que tenemos son acá de Benito Juárez. A ver, déjenme ver. Está igual aquí Rodrigo. Está. Ahora no vino Abneris. Ya casi no falta. Ok, está. ¿Quién más? Está Viridiana, que también ustedes de Benito Juárez, ¿verdad, Viridiana? Sí, Ajá. Entonces sí tenemos a gente de otras alcaldías. A ver acá qué nos dicen en el chat. Dice Paula. Ajá, dice Paula. En mi caso no era anteriormente una alcaldía central.
Con el paso se fue extendiendo donde se ubicaron gente en busca de una vivienda. Hoy en día se está habitando más espacios de Iztapalapa donde se han creado nuevas calles. Algo importante que noté es que ha habitado parte del Cerro de la Estrella creando crecimiento hormiga. Sí, justo, ¿no? Así poquito a poquito van, y de repente se comen los cerros, las habitaciones, bueno, las viviendas. Ok. Ah, eso es interesante, no era una alcaldía central y es la más grande que tenemos, ¿no? Iztapalapa. Ok, sí está bien, Viri. Ok, Jimena, platíquenos de su alcaldía. Como dato interesante, bueno, no es así como los que están diciendo, pero dice que la demarcación Tlalpan como que se especializa en la rama de los servicios financieros y de seguros y que hay muchos servicios de salud y asistencia social. Por ejemplo, en la zona de hospitales, pues se congestiona tanto, así como lo estoy relacionando, así como ahorita de lo de la movilidad, acá también por San Fernando y todo, o sea, hay mucho servicio de eso. Eso es lo que estábamos leyendo. Claro, y además entonces también genera una necesidad de flujo, ¿no? De toda la ciudad, justo hacia esa zona por la zona de hospitales, ¿no? Sí. Que además, pues son flujos que también pueden de cierta forma calcularse, ¿no? En la medida en que pues los hospitales tienen ciertos horarios, los trabajadores evidentemente van a tener también que moverse hacia allá en ciertos horarios, como establecidos dependiendo de las horas de los turnos, ¿no? Eso digo, podría ahí, por ejemplo, medirse muy bien los flujos, en qué momento se necesitan. A lo mejor los pacientes pues todo el tiempo van a estar llegando, pero los trabajadores sí, ¿no? Hay ciertos turnos, ciertos horarios donde podría buscarse que el transporte público pues justo no se saturara, que fuera rápido o se le diera prioridad al transporte público en esos momentos en lugar del transporte privado, ¿no? Ok. Sí, escríbanos por acá, deciré qué pasa con su alcaldía. ¿Qué más, Jimena? ¿Qué más encontraron de Tlalpan? Esa parte Más está que nada, interesante. sí está interesante. Encontramos un documento muy importante. También habla mucho sobre la vegetación, sobre la zona de reserva que son todos los bosque de Tlalpan. O sea, todo eso habla mucho. Hay mucha información sobre eso. Sí, sí, está bien. Ahí acuérdense que hay que buscar qué es lo que nos hace como únicos en esa alcaldía en comparación de los otros. Y sí, efectivamente, la parte de las áreas que todavía son de valor ambiental es importante en Tlalpan, ¿no? Sí, por Investiguen también, a lo sus... mejor eso lo están haciendo con su asignatura de SIC, pero investiguen también, por ejemplo, las fuentes de agua, ¿no? Es decir, ¿quién nutre a la ciudad? ¿Quién se encarga de nutrir a la ciudad? Bueno, no a la ciudad, a su alcaldía en particular. Ok. Ok. Sí, profesora. Muy bien. Por ahí síganos escribiendo. Vamos a entrar un poquito al tema de vivienda. Ah, ok, dice, ya nos anotó acá Fabián. Dice, en la delegación Cuauhtémoc, en la colonia Condesa, en el mandato de Porfirio Díaz, tenía la idea de modernizar la Ciudad de México. Su plan para los terrenos de la antigua hacienda era fundar una serie de colonias. Ay, ya me perdí. Una serie de colonias, una serie de colonias alrededor, ¿no? Sí, modernas, ¿no? Con este enfoque de modernas. Ay, es que me está haciendo cosas raras acá. Ok. Nuevas con obras de saneamiento. Que la canción. Alumbrado eléctrico, agua, pavimentación, un espacio que no tuviera nada que envidiarles a las grandes ciudades europeas que admiraba. Ok, entonces esa área sí fue planificada, ¿no? Justamente con este enfoque de modernizar la Ciudad de México. Ok, muy bien. Ok, vamos entonces a empezar porque de ahí les voy a dejar dos pequeñas tareitas.
para que podamos trabajar la siguiente clase. Les voy a compartir entonces pantalla. Y ya me fui muy para atrás. Ahí recuerdan esa parte, ¿no? De las, si son economías de aglomeración, si son economías de urbanización, eso les va a servir para describir de mejor forma sus alcaldías. Bueno, este tema como tal es vivienda y suelo urbano, que justamente pues atiende a revisar a cómo es que está el mercado en particular en las alcaldías, ¿no? Que ustedes están analizando. Por un lado, bueno, sabemos que existe un mercado inmobiliario que es como tal una de las fuerzas que va determinando cómo se va a organizar el uso de suelo y además pues son quienes se encargan directamente de la producción de la estructura intraurbana, ¿no? Es decir, puede ser que haya cierta planificación de la ciudad, ¿no? Aquí permite estos usos de suelo, acá no, pero también hay una presión del mercado inmobiliario y finalmente la calidad de las estructuras intraurbanas pues van definidas en una mayor parte por ellos, ¿no? Fuera de la vivienda social, que sí es, o anteriormente sí era construida directamente por el gobierno. Este mercado inmobiliario va a decidir mucho de cómo va a ser esa estructura intraurbana. El mercado inmobiliario, además, es una de las industrias que tienen mayor aportación al Producto Interno Bruto en todos los países, ¿no? Y es uno de los motores que van a acelerar el cambio o el crecimiento de las ciudades. A su vez, ese sector inmobiliario, pues también tiene sus propios motores, que es el crecimiento o desarrollo de las actividades económicas, porque obviamente eso va a hacer que se demande más cantidad de empleo, que se demande también más inversión en el espacio, en el territorio, y además que haya un aumento de la demanda de vivienda, ¿no? Si crece, si hay más empleo, si hay más inversión, pues eso a su vez vuelve a presionar para que se incremente la demanda de vivienda. En la región del Bajío, por ejemplo, se ha dado un desarrollo que ha sido dirigido, no es decir, ese sí ha sido decidido así, de las industrias del sector aeroespacial y automotriz. Hay una gran cantidad de inversión extranjera y nacional. Extranjera, por ejemplo, en cuanto a las grandes marcas, ¿no? De automóviles, de aviones que demandan estos productos, pero también de inversión nacional, porque hay muchas empresas que les dan servicios a estas otras industrias, ¿no? O que les venden, por ejemplo, la industria de autopartes, sí podríamos decir que es mexicana, y pues son los que buscan el producir para estas grandes marcas de la industria automotriz, que son extranjeras, ¿no? Digo, aunque hablemos de la industria automotriz mexicana, pues en realidad es extranjera, porque toda esta inversión extranjera. Y este crecimiento en esta zona pues ha demandado más espacio, ¿no? ¿Cómo podemos decir? Territorios amplios donde puedan establecer plantas industriales e incluso la existencia de parques industriales, ¿no? Donde hay varias marcas que ahí confluyen porque pues como tal comparten infraestructura, comparten servicios, se les acondiciona para específicamente para empresas. Y eso a su vez pues ha creado esta demanda también de vivienda, ¿no? Todos los trabajadores, la gente encuentra trabajo ahí, trabajos relativamente bien pagados, entonces pues también cada vez se va demandando más vivienda alrededor de estas plantas y de estos parques industriales. Se va demandando entonces, bueno, a la par del desarrollo de la vivienda, pues también infraestructura, ¿no? Infraestructura adecuada para los tipos de vivienda y la cantidad de personas que hay en esa zona. Hay particularmente dos ejes de cambio que son como estos
que podían ser motores para el crecimiento del mercado inmobiliario, que es por un lado esta tendencia hacia la flexibilización urbana, que haya este enfoque de urbanismo más regulado, más organizado. Se le llama modernista porque tiende a ser como más definido, ¿no? Como que trata de organizar o regular el crecimiento de las ciudades y ya no dejar solamente que se vayan expandiendo. Y la caída también, por supuesto, en el financiamiento estatal de la vivienda social, ¿no? Entonces, por un lado, caída en el financiamiento de vivienda social en general, pero también este cambio que hubo en particular en el sistema de vivienda social en nuestro país, que anteriormente era, o sea, las viviendas eran construidas por el Estado, ¿no? Eran empresas del Estado las que se encargaban de construir las casas para los trabajadores. Y hubo un cambio, se dijo, no, o sea, Infonavit se va a encargar ya de dar financiamientos, pero ya no se va a encargar de construir. Lo mismo pasó con Foviste, ¿no? Entonces, son empresas privadas las que construyen para el Estado estas viviendas sociales, pero además también ha crecido, ¿no? Y justo porque no se ha incrementado la vivienda social en esas zonas, pues entonces ha aumentado las empresas privadas que hacen estos desarrollos de vivienda, que no necesariamente solamente son de vivienda social, sino también de vivienda intermedia, de vivienda de alta gama, e incluso de construcción de espacios para empresas, ¿no? Zonas de bodegas, parques industriales, etc. Y también por lo mismo, algunos de estos servicios, pues también al disminuir este financiamiento estatal para crearlos, pues también han ido como de la mano o de la decisión de las mismas empresas inmobiliarias. Listo, chicos, perdón. Ok, luego entonces aquí tenemos que el mercado, pues entonces vuelve a surgir como un mecanismo para organizar esta producción de la ciudad, ¿no? Particularmente en esta zona, ¿no? No necesariamente pasa en todas, pero sí es como para que vayamos identificando cómo se ha dado el crecimiento, en particular en nuestra alcaldía, del mercado inmobiliario, ¿no? Hay un mercado inmobiliario privado, hay unas zonas particularmente en la ciudad que evidentemente el crecimiento de la vivienda es por mercado inmobiliario, ¿no? Y hay otras zonas que se caracterizan porque han crecido a partir de estos desarrollos de vivienda social que fueron creados por el Estado. Y hay unas que, bueno, ya es esta combinación, ¿no? A partir de que se modificaron estas reglas de Foviste y de Infonavit, donde pues van de la mano, ¿no? Pero en función de dónde ha decidido crear estos desarrollos de vivienda por parte del Estado. Otra característica de esta modificación de Infonavit y de Foviste es que justo antes se creaban estos desarrollos inmobiliarios para vivienda social muy grandes, ¿no? Y actualmente dice ya tal cual Infonavit, no, nosotros ya no vamos a decidir crear estos grandes desarrollos, ¿no? Que aparte muchas veces crearon casitas que pues no se ocupan, sino que nosotros solamente damos los créditos y quienes deciden cómo
cómo o dónde se van a dar estos desarrollos, pues va a ser ya tal cual la industria privada. Además también, pues justamente, ¿no? Por parte del sector inmobiliario, pues es también quien va decidiendo, ¿no? Bueno, esta área ya está suficientemente poblada como para crear una plaza comercial, ¿no? Que además se dio como yo digo, un virus, ¿no? Del desarrollo de plazas comerciales, que incluso ya se habla de plazas comerciales que no fueron exitosas y que están prácticamente vacías, ¿no? También busquen ahí, por ejemplo, ese dato, también es interesante, ¿no? Porque finalmente es mucha inversión para la creación de una plaza comercial, pero que no respondía ni a la cantidad de población, ni a lo mejor las costumbres de la zona, ¿no? Los hábitos, y es también a lo mejor una tendencia del mercado inmobiliario y del sistema económico a querer como que igualar todo, ¿no? las mismas plazas comerciales, con los mismos diseños, que toda la gente vaya los fines de semana a la plaza comercial a consumir, 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 ¿no? Entonces, hay este impulso o este impacto por el mercado inmobiliario y de alguna forma así ha crecido una buena parte de la ciudad o algunas zonas de la ciudad, pero hay otras que se han resistido, ¿no? Y que dicen, pues no, simplemente no asistimos a esas plazas comerciales y entonces también ya se habla de plazas comerciales abandonadas, ¿no? Investíguenle por ahí, es interesante ese tema también. Particularmente, bueno, en los países latinoamericanos, una de las características es que hay dos lógicas de cómo se van construyendo este enfoque de las ciudades modernas, ¿no? Por un lado, la del mercado y la del Estado, ¿no? Esto que decíamos o el Estado decide dónde crece la vivienda o son directamente el mercado inmobiliario porque son zonas de alto valor o de plusvalía del uso de suelo. Pero también hay esta lógica de la necesidad, ¿no? Esta lógica de la necesidad pues nos llevó a esa expansión pues del crecimiento de la ciudad, pero también hay una demanda en ciertas zonas de vivienda. Entonces también esa necesidad no necesariamente ha sido descontrolada, sino que es inducida, por ejemplo, por este desarrollo de espacios donde la gente encuentra los diferentes servicios, ¿no? Encuentra empleo, encuentra escuelas, encuentra hospitales y bueno, de ahí se puede observar que pues justo también las acciones individuales como tal de las empresas en el mercado inmobiliario o de las personas, pues va promoviendo este crecimiento de las ciudades populares. Bueno, así fue tradicionalmente, ahora hay la oportunidad como de planearlos de mejor forma. Y bueno, se le llama así ciclo de las ciudades populares, ¿no? Porque pues se da esta forma o esta tendencia de crecimiento del mercado informal, donde muchas veces puede ser que pues si un propietario tradicional de terreno lo empieza a fraccionar y a vender, pero también se da mucho la ocupación, ¿no? También y alguien ocupa el espacio y lo empieza a vender aunque tradicionalmente no era de su propiedad, ¿no? O esta situación también, por ejemplo, que pues se sigue dando todavía ya menos, pero también se daba, ¿no? De organizaciones políticas que en conjunto un colectivo decidió ocupar un espacio para construir ahí sus viviendas, ¿no? Y así también fue un crecimiento de algunas alcaldías, ¿no? De una forma muy rápida, porque los colectivos llegaban con esa necesidad de vivienda y llegaban a ocupar espacios para construir ahí sus casas, ¿no? Entonces, en todos los países de Latinoamérica, o sea, no es nada más nuestro problema, ¿no? Nuestra forma de cómo hemos crecido. En particular, en todos los países de América Latina se ha observado este ciclo de las ciudades populares y porque finalmente es una forma de satisfacer esa necesidad de vivienda, ese proveer de territorio, de suelo y de vivienda para algunos sectores que no tienen el nivel de ingreso suficiente como para comprar una vivienda intermedia o que no tiene también a lo mejor un trabajo formal para poder participar de los desarrollos inmobiliarios para vivienda social, ¿no? Porque digo particularmente, pues, Infonavit y Foviste,
pues son para trabajadores, ¿no? Si las personas no tienen un trabajo que les dé esas prestaciones, pues entonces también tienen que buscar la forma de cómo se van a proveer de sus viviendas, ¿no? Y bueno, esta es una tareita que les voy a dejar. Van a elaborar su tablita para su alcaldía y van a investigar la autorización de conjuntos urbanos. Lo pueden encontrar en la página de la Ciudad de México, tal vez también directamente en la página de su alcaldía, en los planes de desarrollo. Van a buscar justamente cuáles son las autorizaciones actuales para conjuntos urbanos, ¿no? Y van a identificar ahí si son de vivienda media o de vivienda intermedia o de vivienda alta. Pueden usarlo también a través de una imagen de Google Earth, o si ustedes están trabajando con SIG, igual lo pueden hacer con el SIG con el que estén trabajando. Van a ubicar ahí cuáles son esos conjuntos habitacionales que tienen la autorización, ¿no? Particularmente, y revisen ahí, ¿no? Si tuvo, por ejemplo, el permiso en 2019, 2020, 2021, para ver cuáles son las posibles ampliaciones que puede tener en materia de vivienda la alcaldía, ¿no? Ya seguramente ustedes en su asignatura de SIG identificaron, ¿no? Cuáles son las zonas de viviendas en ciertas alcaldías o en ciertas, porque creo que en algunas están trabajando por colonia, ¿no? O por AGEP. Pero ustedes identifiquen los proyectos que son proyectos de desarrollo, ¿no? ¿Cómo sabemos que son proyectos? Pues porque ya están emitidos las autorizaciones o los permisos, ¿no? Y van a investigar qué tipo de vivienda es. Bueno, aquí estos datos es, por ejemplo, también váyanlo si quieren irlo adelantando, porque es otra tareita que viene después, investigar cuáles son, por ejemplo, proyectos de hipoteca verde. Si hay algunos que estén así ya señalados, ¿no? Como conjuntos urbanos para hipotecas verdes, o el DUIS, que son desarrollos urbanos intermedios. Y si ya se marca ahí qué empresas son las que obtuvieron estas autorizaciones, ¿no? Teóricamente debe estar señalado quiénes son, pero bueno, ustedes van a incorporar los años. Busquen que sean los últimos 3 años, ¿no? En algunas ocasiones, los desarrollos inmobiliarios pueden tardar. Entonces, sí hay de 2019, 2020, 2021. Si tienen ya datos, por ejemplo, de permisos para a partir de 2022, bueno, pueden hacerlo a partir de 2020, 2021 y 2022, ¿vale? Ok, ¿por qué es importante esto de la dinámica demográfica? Bueno, obviamente porque hay una tendencia, por ejemplo, en los países desarrollados a que la población ya está envejeciendo muy rápidamente, ¿no? Y también se observa ya esa tendencia en los países que están en vías de desarrollo como el nuestro, más lento obviamente, todavía no tenemos más tiempo para hacerlo. Los países desarrollados ya se están enfrentando a ese envejecimiento de la población. En el nuestro todavía lo que se hace es que se está visualizando para el futuro. Pero bueno, ese envejecimiento de la población también nos habla de cuáles van a ser las necesidades futuras en el corto plazo de la población. Bueno, hablamos de eso la siguiente clase. Y entonces la segunda tareita es muy sencilla. Solamente que investiguen la población en el año, ¿cuánto era la población en el año 2000, 2010 y 2020, que son los censos que tenemos, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de nuestras tasas de crecimiento, pero para eso pues necesito que ya traigan los datos de población de su alcaldía. Como se emiten censos, ustedes recordarán cada 10 años, pues sí podemos encontrar los datos para esos 3 años, ¿no? El año 2000, el año 2010 y el año 2020, para ver cómo ha crecido en particular la población en esa alcaldía, ¿no? Recordemos que hay algunas alcaldías que a lo mejor no necesariamente ha crecido la población. Sí hay una gran cantidad de población flotante, pero en realidad la población que habita ahí no ha crecido tanto, y justo eso lo podemos identificar con el censo, ¿no? Ver realmente cuánto ha crecido y ya después lo comparamos con el número de
por ejemplo, de viajes o de población flotante que hay, y pues eso también nos habla de cuál es la vocación de nuestra alcaldía, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? De las dos tareitas. Una está muy sencilla, la otra a lo mejor les va a tomar un poquito más de tiempo, entonces la de investigar la autorización de conjuntos urbanos, esa le vamos a dar toda la semana completa. Y la de la población, esa sí es para la siguiente clase, para que la siguiente clase hagamos los cálculos, ¿vale? ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Listo, chicos. Bueno, entonces por lo pronto lo dejamos hasta aquí y pues esa sería la actividad a distancia que les toca hacer, el investigar esto de los desarrollos inmobiliarios futuros que hay en su alcaldía para ver si hay planes de crecimiento. ¿Va que va? Que tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho, que les vaya Estas bonito. tareas solo son para consultas en la clase, ¿no? La de la tablita, esa sí va a ser para entregar, porque además esa tal cual así se va a incorporar en su diagnóstico. Ajá. Okay. Pero las otras, solamente eso sí es para comentarlo aquí en clase, ¿no? De todos modos, ustedes lo tendrán que ir redactando en su documento. ¿Perdón? ¿La actividad la va a subir al Classroom? Ajá, sí. Ok. Esa se la subo ahí, tal cual a impresión de pantalla. ¿Va que va? Sí, está bien. Listo. Que tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho. Gracias, buen día. Nos vemos. Gracias.